Bueno, chicos, vamos a la merca buena, a unboxings. Vamos aquí. Y vamos a empezar... Mira, vamos a poner full cámara primero. Vamos a empezar con lo que no son juegos. Esto, ¿os acordáis de los muñecos de Shin-Chan? Este nos faltaba. Este es el Bochan. El Bochan. El Bochan, que bueno, este ya lo enseñamos. Enseñamos todo lo de Shin-Chan. Miraos el anterior unboxing. Si no lo visteis, veréis todas las figuras. Ya nos falta solo el robot. Y ya tendremos ese completo. Este ha caído esta semanita. Y luego el Pixel Book de Bitbad Books, que es la guía no oficial de Game Boy Advance. La guía no oficial de Game Boy Advance. Una pasada, la verdad. Una pasada. Y tenía por aquí vídeo. Aquí, ya veréis. Lo tengo por aquí. Mirad, este es el vídeo. Lo digo por si os interesa. Es una pasada, esta gente edita genial. Envían rapidísimo, bien protegido. Además, que sepáis que es el 4% de IVA para libros. Así que esto está muy guay. Y ahora vamos a pasar a Mercaway. Voy a guardar esto. Vamos a pasar a unboxing. Voy a preparar aquí el set. Aquí la luz. Vamos aquí a unboxing. Aquí tengo el set. Se ve bien, ¿no? Aquí, ven. Vamos a lo primero. El Snow Bros. Wonderland. Bueno, ya sabéis que esto lo ha distribuido Clear River Games en España. Es región multi 3 multi 4. Y este es el juego. Aquí lo tenéis. Para que se vea bien. ¿Sí? Deslumbra un poquito. No. No me gusta. Voy a poner aquí así. Para que deslumbra un pelín. Mejor así, ¿verdad? Así mejor. Bueno, veis el juego, este Snow Bros, esta reimaginación 3D de Wonderland. La verdad es que está guay. Bueno, como podéis ver, como todo lo de Clear River es multi 4, inglés, italiano, francés y español. Ha tardado, de hecho había salido en Europa y ha tardado en llegar a España. Casi una semana y pico más. Bueno, y aquí tenemos los recopilatorios famosos de los Neo Geo. Aquí tenemos el primero, el Selection 1. La verdad que están siendo... Lo está comprando mucha gente. He visto que mucha gente lo ha ido comprando. Este Neo Geo Collection. Además viene algún Shum en cada uno de los volúmenes. Están disponibles de momento en Japón. La verdad es que es una edición muy buena. Y si al final acaban saliendo todos, la verdad es que vaya genialidad. Aquí lo único es que si queréis ver los títulos están en japonés. Algunos se puede ver como el Mark of the Wolves, Fatal Fury, pero no todos.
Y luego el volumen 2. No hay uno sin dos. Tenemos hasta un juego de caballetes de SNK. Mejor. Ahora mejor, ¿verdad? ¿Os acordáis que ha salido el Fairy Tail, no? El Fairy Tail ha salido al mercado. No ha hecho... La verdad es que no ha hecho demasiada necesidad. Bueno, demasiada publicidad. Este Fairy Tail 2. De hecho, ha salido para Play 4, Play 5 y Switch. Nosotros hemos ido directamente a la de Switch. Yo el primero... y lo llegué a comprar a Play 4. Luego lo compramos en Switch porque Eva lo quería. Y al final directamente nos hemos ido a la de Switch, de esta secuela. Y además es, como podéis ver, como todo lo que distribuye Koei en España, a través de PlayOn, es España-Italia. De este RPG de Fairy Tail. Y luego vamos a ver un juego que la gente está preguntando por la distribución del BET. La verdad es que no ha sido muy buena distribución. No sé si se agotará o no. A ver, la distribución no ha sido muy, lo que digamos, muy buena, pero como poder es multi 4, este BET de Fulcrum, que lo jugamos en el canal y a mí me gustó mucho. Esa mezcla de elegir decisiones y Dungeon Crawler con ese componente RPG. Gráficamente es muy bonito, parece un cómic. Es multi 4, distribuido por Meridian, pero la verdad es que no ha sido una distribución muy loca. Este B. También tenéis la edición de PlayStation 5. No ha salido físico Hotuns en USA. No ha salido físico, no. Ya le pasó al Graven. El Graven pues es ese shooter en primera persona que salió en Play 5 y Play 4 aquí en Europa. Parece que igual llegará también la de Switch. No salió en USA, también es de Fulcrum. Tampoco llegó en España, llegó solamente la edición de Play 5, la de Play 4 fue exclusiva de UK. Tuvo que distribuirla Limited Run Games allí, porque allí no salió el juego. Parece que Fulcrum no distribuye, solo distribuye en Europa. Así que a los americanos no les queda más remedio que importar. Bueno, el Taito Milestone 3. Este recopilatorio es una gozada. Además, lleva manualcito. No sé si lo veis. Pesa bastante para ser un juego de Switch. Me sorprendió mucho cogerlo al tacto. El Taito Milestone 3. Esta edición. Que como podéis ver es multi 3. Multi 3. Y que lleva juegos como el Babel. Estoy viendo el Kadash. Lleva juegos muy chulos. La verdad, este último está muy bien. Champion Wrestler también. The Connection. Rambo Island. El clásico. Y el Rastan Saga. Este ya, solo por este. Por el Rastan. Y el 2. Runark. Este además ha salido poquito, en muy poquitos recopilatorios, el Runark.
El Thunder Fox también. La verdad es que está muy bien el recopilatorio, ¿eh? El Warrior Blade. Qué chulo. Este es un Barbarian, ¿eh? A saco. Qué guapo es. Pues esto lo tenéis ya en el mercado, retail. Este Titan Milestone 3. Bueno, y ahora vamos con algo de importación. El cual lleva inglés y que no ha salido aquí. El Knight vs Giant. ¿Veis la edición japo? De este Knight vs Giant es un juego de acción con componentes roguelite. Muy guapo, como podéis ver aquí en pantalla. Muy chulo. Que ha salido en Japón con idioma inglés. Pero que aquí de momento no se le espera. Sí, Danieloki, los recuperatorios están muy guapos, los de Taito Milestone. Son una pasada. Todos los recuperatorios en sí. Tienes a un precio bastante bueno, un montón de juegos y la gran mayoría jugables. O por lo menos para mí lo son. Y este que estáis en pantalla viendo en pantalla está muy chulo, ¿eh? Una pena, una pena. Además creo que PQ metió dinerito. Y este juego ya salió hace un año en digital. Y solo ha salido físico ahora en Japón. Parece que PQ no tiene intención de traerlo aquí a Europa. Una cosa rarísima. Knight vs Giant. Y ahora vamos con el juego de los errores y de la discordia. Los osos amorosos. Pero no el que va a llegar aquí. El que va a llegar aquí es el Lock de Magic, que es un juego de party, de minijuegos. Este es el Toad Rescue. Toad Rescue, que incluso es cooperativo, es un juego de plataformas, ¿vale? Que estáis viendo. Pero, como podéis ver, no sé si lo veis aquí en la esquinita, aquí arriba, pone que lleva inglés, ¿eh? Este juego lleva inglés en cartucho mínimo. Como veis, es un juego muy chulo, que podemos jugar incluso 4. Incluso pantallitas de shoot 'em up. Juego de plataformas que salió solamente en Japón de momento, en físico, y que lleva inglés en cartuchito. Incluso aquí te lo especifican que lleva inglés en el cartuchito. Bueno, otra de las cosas raras que salen en Japón es un juego de estrategia que salió hace unos años en PC y que ha llegado digital. Es un juego de estrategia y evolución, el Besiege, y que lleva inglés, y que con el pre-order nos han enviado la banda sonora, que es este juego, el Besiege, y la banda sonora que viene con el juego. Y muchos de los juegos en el pre-order pues te envían la banda sonora. Y además creo que Eva tiene key para poderlo jugar, en el canal. Este Besiege. Y la banda sonora. Y la banda sonora no es japonesa, es curioso. Bueno, y ahora vamos. Nos faltaba esta edición que acaba de salir. Sabéis que, bueno, ya supongo que si nos vais siguiendo en el canal, somos amantes, tanto Eva como un servidor, de los juegos de aeropuertos, trenes y compañía. Y acaba de salir uno de los Airport Canada, de la serie Airport Hero, el 20 aniversario. Y nos ha llegado, el cual lleva inglés. Están metiendo inglés en los juegos y nos han enviado el pack con el pre-order. Nos han mandado la bolsa de viaje del aeropuerto. La bolsa de viaje del aeropuerto y el juego, el Airport Hero, el 20 aniversario, el cual en este caso es de este equipo de Sonic Powered, que son los que está haciendo todo este tipo de juegos, sobre todo de trenes. Nos ponemos en las manos de controladores aéreos para controlar el tráfico aéreo, aviones y tal. Un juego muy chulo. Y el cual lleva inglés.
Una pena que no estén llegando estos juegos digital de manera física aquí a Europa, ¿eh? El Airport Hero Entrar 20 Aniversario Edition, por si os interesa el título completo. Bueno, y ahora vamos a hacer un unboxing real. Diréis, ¿un unboxing real? Sí, un unboxing real. Bueno, aquí veis la bolsa de viaje que nos ha llegado con el pre-order. ¿Qué es esta bolsa? Es esta de aquí. Bueno, resulta que hace una semanita contactó alguien de Selecta con Eva. Y saben que es muy cosi. Y dice, Eva, que queremos mandarte una cosita que sale la semana que viene. Y vale, te mandamos. Y nos llegó el sábado, justamente por la mañana. Un sábado por la mañana nos llegaron. Y justamente por la tarde teníamos que ir a buscar un juego, el mismo. O sea que menos mal, así fue la providencia. Fue A Last Time I Saw You. Gracias a Selecta que nos ha enviado este juego. Bueno, se lo ha enviado a Eva. A mí nadie me ha llamado ni me ha contactado, ¿eh? Que conste que yo soy un no nadie y un no name. Pero a Eva sí que la han contactado y le han enviado esta Collector. Y me dice Eva, ¿por qué no la abrimos en directo? Digo, pues la vamos a abrir en directo. Es esta edición, como veis aquí, gracias a Selecta, los grandes gente de Selecta que nos ha enviado. Además comprobaremos si viene este juego o viene o no viene el juego. Ya sabéis que hubo un problema con un juego anterior, pero yo creo que sí. Para eso creo que se retrasó un poquito la edición. Vamos a ver, que además pesa un montón, pesa mucho. Y vamos a ver, la calidad es de las ediciones especiales. El cartón es un poquito más blandito que el de las primeras, aquellas que sacaba Selecta. Daniel, el Morkul, sí, el Morkul. Sí, Tejón, se nota que es la jefa. Así que vamos a hacer aquí un unboxing. Va a poner aquí y vamos a hacer aquí. Yo me voy a acercar aquí para que veáis y voy a poneros el tráiler aquí para que veáis el tráiler de que es el Last Time I Saw You. Hola, Cal, guapo. Bueno, a ver si lo puedo. Bueno, primero lo que voy a hacer es ver que lo estamos despresentando aquí. Y si no, a ver, que lo podáis ver. Casi mejor, sí. No, espera, tengo aquí esto que me va a ir bien. Bien. No, vamos a hacer aquí un... Bueno, a ver. Se ve bien, ¿no? Tachan, tachan. Bueno, de entrada, como podéis ver, esto es lo único que no me acaba de hacer gustar de ciertas ediciones. Es que lo que viene en contenido viene aquí pegado. Y esto hay que sacarlo porque luego se engancha en todos sitios. Ya está. Y aquí podéis ver lo que sería el papelito. Es muy limpia la edición. Y voy a poner mi ceba que ponga el unboxing máximo. Aquí. Mejor, ¿no? Sí. Bueno. Y ahora a ver cómo abrimos esto sin cargarnos la caja. Secreto. A ver. Aquí. Por un lado. ¿Veis? Utilizamos cualquier pinza y no metemos los dedazos y nos cargamos todo en la caja. Y luego parece que alguien ha cogido y le ha hecho un 7. Bueno, y aquí tenemos el juego. Tachan, tachan, tachan. Es el Last Time I Saw You. Ole, 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 ole. Además es edición española, francesa, alemana y portuguesa. Y hay que decir que Eva tiene una review y un gameplay del juego y le gustó mucho en el canal, Vamos a ver qué sacamos más. Hombre,
Qué guapo. El artbook, qué chulo. El artbook está muy guapo, ¿lo podéis ver? Muy guapo. Y lo podéis ver. Muy chulo. Muy chulo lo que es la edición. Huele genial. Me encanta el olor de las ediciones de la tinta cuando es buena. Del año 2024 de otoño. Aquí esto está en marcha y no tenía que estar en marcha. Aquí. Lo que voy a poner es esto. Se ve bien, Maite, sí. Ya podéis ir a comprarla, como dice Daniel Oki, ¿eh? Ahora, además el juego está muy bien, a Eva le gustó mucho. A ver qué tenemos más aquí. ¿Qué tenemos más aquí? Ah, mirad, una serie de cartas. Vienen incluso protegidas aquí. ¿Queréis que las abramos también? Sí. Vamos a abrirlas. Aquí estamos. Vamos a abrirlas, que aquí viene una fundita. Viene una fundita. Y vienen, si se pueden ver por aquí. Tienen 3 cartitas, a ver si se pueden ver bien. Qué bonito. Viene aquí del personaje, de los personajes. La verdad que la calidad del gramaje y de la tinta es muy buena, de estas postales. Todo hay que decirlo, muy buena. Como podéis ver, muy chula. Ahora les dejo a Eva yo aquí para que lo pueda meter ella con tranquilidad. Ya nos lo da. DJ Panchi. Hola DJ Panchi, guapo. Que dice, claro, es que él les hizo entrevista. Sí, que además le hizo entrevista a DJ Panchi en su canal. Que ahora Eva le hace una promo. Bueno, se la hago yo mismo. Es que no puedo, que estoy aquí. Aquí hago una promo a DJ Panchi. Para que le sigáis, que tiene un canalcito muy chulo y sobre todo que apoya muchísimo a los publishers españoles y al indie español en general, ¿eh? Aquí al guapo DJ Panchi. Dale un super follow. Es que el creador dice que ha vuelto a vivir en Madrid. Así que ya lo sabéis, ha vuelto a vivir en Madrid el creador de Last Shine. Bueno, además aquí DJ Panchi tiene siempre información privilegiada, ¿eh? Y bueno, y no sé si nos queda algo más. Ah, mira, sí, que aún quedan más cosas. Tenemos aquí la banda sonora. Cuidadín, que viene el CD. Rosita, como le gusta a Eva. La banda sonora. Y el set de cartas. ¿Qué? La vamos a abrir también. Y vamos a verlas un poquito. Mira, aquí las que chulas. Y el set de cartas de los personajes de Last Time I Saw You, que ahora podrá disfrutar Eva porque la quería abrir. Ella que ha jugado el juego, que le gustó muchísimo. La verdad es que están muy guapas. Así se las doy a Eva. ¿Por detrás cómo son? Por detrás son así, con el set, con el título del juego. Pues la verdad es que está muy guapa, ¿eh? La edición. Ya, por eso pesaba tanto, porque lleva muchísimo contenido extra. Mucho contenido. El creador, como comenta DJ Panchi, ha estado 10 años viviendo en Japón. Joder, qué suerte. Bueno, suerte o curro. Se le habrá currado a él para ir poder vivir allí. Bueno, y esto en teoría, esto va todo metido aquí. Esto va todo aquí metido. Y esto no sé lo que es. A ver. Esto para ir metido aquí las cositas. Esto también lo meteremos dentro. Esto lo meteremos dentro aquí. Si me sale bien. Lo meteremos esto aquí. Esto creo que lo meteremos aquí así. El set de cartas, que creo que iba aquí metido. Tiene su miga. Luego la banda sonora. Y el juego. ¡Ole! Pues me ha salido la primera. Espérate que he hablado demasiado pronto. Aunque esto es que me ha abierto ahora. Y ahora se cierra. Y ya lo tenemos. Y como podéis ver, la edición creo que merece la pena. El contenido que lleva al precio, creo que sí.
la verdad es que pesa mucho. Ya sabéis, si lo tenéis en tiendas, Last Time I Say You, y viene perfecto, viene el juego dentro. Y el juego, si le queréis echar una visual al gameplay que hizo Eva, que le gustó un montón además, la review, lo tenéis en YouTube también, la review de Eva. Y vamos a seguir con el siguiente. Que además los siguientes... los siguientes son de Evercade. En este caso, nos han traído 4 cartuchitos. Wakemi, no sé si hay demo, igual tendrás que mirar Steam. Si estará en Steam. En este caso, este pack que vienen 2 títulos, el Metal Dragon y el Life of Mars, que además se ven muy guapos. Que ha sido, la verdad, es un mes para Evercade muy guapo. Como podéis ver, este Run and Gun, que pinta muy chulo, la verdad. Yo desconocía estos juegos. Y fue un acierto incluirlos en este pack, pues la verdad es que está muy bien. Y ha sido, para los amantes de Evercade, un mes genial, porque estos están bien, pero es que nos han llegado los Toaplan, los Toaplan, el volumen 3 y 4, y el Data East, el volumen 2. De los mejores juegos arcade de la época, y nos han llegado a Evercade este mesecito. Esto por un lado. Después tenemos aquí, ya los que conocéis, los Toaplan, los típicos juegos arcade de Toaplan, shoot 'em ups, arcade puro y duro. En este caso es este, que como sabéis, muchos de estos juegos en sus ediciones físicas originales, sean de Penn Engine, Super Famicom, etc., Mega Drive, valen bastante caros, por no decir que te cuestan un ojo de la cara. El volumen 4. La verdad es que son geniales, recopilatorios. Los tenéis disponibles además a un precio estupendo, 20 euritos. 20 euritos. ¿Quién se lo va a decir? 20 euritos. Nosotros cuando empezamos a ver el proyecto de Evercade, no esperaba que iban a sacar este tipo de títulos. Y después del acuerdo que han tenido con SNK, con Neo Geo, el año que viene íbamos a ver recopilatorios muy bestias también. Y ya por último, el de Data East, que no es para nada menor a los anteriores. Perdón, aquí, el Data East. Pero aún quedan muchas cosas, Es que ha sido un mes muy loco. Este mes ha sido... Aún veo ahí la torre de juegos. El Ozone, sí. La verdad es que está bien. Si queremos tener catálogo más retro o conocer catálogos de una manera fácil, rápida y legal, sobre todo, porque además estos juegos llevan su manualcita dentro, su licencia oficial de las compañías de las cuales pertenece el juego, la verdad es que está muy bien. Bueno, nos ha llegado este recopilatorio de los Worms, la Anniversary Edition, que ha distribuido Meridian. Un precio muy bueno, una edición creo que genial, de la gente de Team 17. Cuando los Worms eran los Worms, sobre todo los mejores Worms, Armageddon, que creo que mucha gente ha pecado y se los ha pillado. ¿Cuántos de aquí y cuántos de nosotros y nosotras no le hemos echado 1000 horas aquí a matar gusanitos? Además esta edición es España-italiana, multi 2. Pero bueno, nos ha llegado una cosita que Eva esperaba a saco. Es la edición de Super Deluxe de este juego que veis ahora, este juego Cozy, de colores, este Chicori, esta preciosidad. La edición Super Deluxe japonesa, que lleva idiomas.
Ya sabéis que Super Deluxe es la filial japonesa de Limited Run Games en Japón, que editan estas chuladas de ediciones, que muchos de nosotros, y que sé que muchos de vosotros que estáis ahí estáis comprando. Como podéis ver, un precio cojonudo para lo que llevan, la verdad. Hola, hermanos de Midgar. Dice Carlos, Carl, dice, decenas de horas empecé compartiendo teclado. Y tanto, ostras, los Worms. Qué locura. Qué guapo, ¿verdad, Keiko? Me pregunta Eva si no vamos a enseñar el Summon Nunu. Que eso es una cosa que le ha llegado a ella. Y y estamos debatiendo y ella va a hacer el unboxing, lo hará ella. Por culpa de Lovely Inchi y DJ Panchi. Sí, una colector del Summon Nunu, Estoy loca con el peluche por culpa de DJ Panchi y Lovely Indie. Sí, porque la culpa es de DJ Panchi y de Lovely Indies, que compraron la colector, la tuvo que pillar Eva. O se la regalaron, no sé, pero lo vi y no me pude resistir. Pero esto lo he pillado yo. Y esto es una brutalidad, a mi parecer, los amantes de los Shums tener esto. El collection de los juegos de PC Engine de los Cho Aniki. Proteína al poder, los comedores de leche, comedores de proteína. Los dos juegos de PC Engine aquí remasterizados para Switch. Loquísimo. La edición japonesa, que de momento es exclusiva de ellos. Qué chulada. No sé cómo llamarlo esto. Q-Temap no es. Sería... Muscle Shoot, ¿o cómo es? Muscle Man. Sí, bueno, podríamos llamarlo así, pero bueno, Choaniki. A ver, es que es muy loco este juego. De hecho, teníamos poderes. Hay uno de los poderes, sobre todo el de... No sé si lo tienen de PC Engine, pero el de PlayStation 2 sí, que es que lo tengo en casa y lo jugué. Es que, ¿no es que he visto que tiene aquí tienen un agujero en la cabeza? Sacan un chorro de leche. Con el que mata, ese es el poder extra con el que matan a los enemigos. Una locura es estos Choaniki. Bueno, otro que es exclusivo japonés y es otro Shum Shoot 'em Up. Lamentablemente no lleva inglés, pero lo quería tener. De hecho se agotó esta edición, que es la de Angelian Trigger. Esta Angelian Trigger, como estáis viendo aquí en pantalla, es un Shum al más puro estilo clásico, on rail. Panorama Cotton, por ejemplo, Space Harrier, Afterburner, tira para adelante, que pinta muy guapo, como clásicos de Sega, etc. Lamentablemente parece que no llegará a Occidente y tampoco está traducido, pero este lo quería tener. Ya sé que soy amante de los Shums y esta edición se ha venido para casa. Angelian Trigger. Creo que en PlayAsia había alguna edición de estas. Amazon estaban agotadas, Amazon Japón. Como podéis ver, más puro estilo. Mezclan el anime con el 2D. Aún nos quedan 3 coleccionistas muy bestias aquí, ¿eh? Bueno, vamos al siguiente. Y es uno el cual se ha retrasado en Occidente, que lo va a traer Clear River, pero no sabemos fecha el año que viene. Pero lo van a traer la sencilla, pero en Japón acaba de salir la Collector del Undead Defect, el único juego que llegó el HD porque este juego salió en Dreamcast, era original, exclusivo de Dreamcast japonesa. Llegó a 360 y a PlayStation 3 el HD de ese juego, y fue el único juego Shoot 'em Up que llegó a Occidente, Europa. No sé si llegó alguno más a Estados Unidos, pero a Europa solo llegó este en la generación de Play 3. Y es esta edición coleccionista, el cual con el pre-order nos viene la guía y una mopa del Under Defeat para Switch.
Como veis aquí. Danieloki, sí, lo saca Clear River Games. La sencilla la va a sacar en Europa. De hecho, la iban a sacar ahora en diciembre. La fecha era 12 de diciembre. Pero en un comunicado lo han retrasado sin fecha para el año que viene. No sabemos cuándo va a salir. Y dijeron que iban a sacar 2025, que lamentaban las molestias, que se retrasaba. Pero bueno, supongo que saldrá, ¿eh? Lo que no sabemos es la fecha. Y aquí la trasera. Y era un juego para Eva. Una visual de un mundo distópico, futurista, más que ciber, que la pintan muy bien y una edición chulísima. Además, unos otomes, una visual de corte fantástico con muchos finales. Bueno, es esta edición, la del Stella of the End, que la pintan muy bien. La caja es dura, la verdad es que no es una edición muy buena. La apreciáis bien, el arte es precioso. El arte de la edición es precioso. Que además con el pre-order nos han regalado estas fichas del dossier para poner folios, etc. Lo suelen regalar bastante en Amazon Japón con los pre-orders. Esta es la edición. Y ahora, como podéis ver, aquí en pantallita ya hemos desvelado el último juego, que es una edición que nos ha sorprendido muchísima gente en la calidad que tiene. Ya no el título, porque el título ya sabéis que es un titulazo. Es la edición Collector del Dredge. Esta Collector del Dredge. Hombre, Retro Fran, nos hace una pedazo de raid con 25 participantes. Hola, guapo. Pues estábamos haciendo aquí unboxing de mucha merca. En este caso estábamos viendo la edición del Dredge, la Collector. Vamos a poner de nuevo el juego. Que la verdad es que nos ha sorprendido. De hecho, mira, es cartón bastante bueno, bastante duro. Bueno, nosotros la hemos reservado en FNAC. La edición vale 99 euros de precio de salida. Claro, aplicándole un cupón del 15% más el 5% de socio, calculad, nos ha salido muy bien de precio. La verdad es que en FNAC las ediciones Collector sí merecen mucho la pena. Esta es la edición. Podéis ver aquí. Esta es la edición. De momento hay stock, parece que hay stock. De hecho, aquí la veis. Lo que lleva el notebook, que está muy guapo. Parece que es de tapadura. Una especie de réplica de la piedra, moneditas. Bueno, está guapa la edición, está muy chula. La verdad es que no nos arrepentimos. Yo pensaba, sinceramente, que iba a ser una caja de estas de maluchas de cartón blandengue, totalmente mierdolo. O sea, hablando claro, mal y claro. Pero bueno, al final ha estado muy bien la edición. Muy guapa, ¿eh? Muy chula. Muy guapa. Muy guapa. Bueno, pues hasta aquí las compritas de hoy. Bueno, ¿qué os ha parecido? Me parece casi un poco bestia. Está al nivel de Procket. Procket, que nos ha dicho que ha comprado un montón de cosas, ¿eh? Está al nivel de Procket.